de la Lengua del Estado Carabobo y demás miembros del Presidium, queridos invitados especiales, asistentes a este acto en el cual pretendo dar un aporte para incorporarme a esta prestigiosa institución del saber cultural del Estado Carabobo. A la misma la titulé La lengua auxiliar de la razón, apoyada en el control de la emoción. Con la venia a ustedes. Alá nos dio 2 ojos, 2 orejas y una boca para que hablemos la mitad o menos de los que escuchamos o veamos. Proverbio árabe. No es cierto que los seres humanos seamos seres racionales por excelencia. Somos, como mamíferos, seres emocionales que usamos la razón para justificar u ocultar las emociones en las cuales se dan nuestras acciones. Humberto Maturana. Las emociones no expresadas nunca mueren. Son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas. ¿Quién lo dijo? Sigmund Freud. Una relación humana se puede destrozar con una palabra incorrecta. Una sola palabra puede abrir una inmensa oscuridad. El lenguaje es el instrumento de la gracia y la destrucción del ser humano. ¿Quién lo dijo? George Strait. No tomes una decisión permanente basada en una emoción temporal. Lo dijo Séneca. Hablar es una necesidad. Escuchar es un arte. Gente sentipensante. Y por último, y en el principio existía el verbo. El verbo era la luz verdadera. Extracto del Evangelio según San Juan. Distinguido presidente y demás miembros de la Academia de la Lengua del Estado Carabobo, agradezco la oportunidad que me brindan para presentar y esbozar este humilde aporte al enriquecimiento del estudio del idioma en el marco de una instancia de tanto prestigio como esta. La lengua, lo lingüístico o el llamado lenguaje va muchísimo más allá de ser el necesario instrumento facilitador o preámbulo para el surgimiento de la historia. En su vertiente visual, forma parte del arsenal necesario para dar coherencia hermenéutica al accionar humano. De allí su vital importancia, sobre todo en tiempos posmodernos, en los cuales se encuentra afectada por la presencia de la llamada generación digital, que se materializa navegando y pernotando en redes sociales, presentes y omnipresentes en todo lo divino, profano y mundano. En esa especie de conmoción social que vive el planeta en el marco de la llamada aldea global, la lengua castellana, que en buena hora para darnos identidad forjó Miguel de Cervantes y que Andrés Bello contribuyó con firmeza a darle el orden y la coherencia necesaria gracias a su reconocida gramática, sin duda alguna en la actualidad se ve sometida a las ocurrencias y excentricidades surgidas de la irreverencia generacional, aportada por los jóvenes, los cuales, entre otras cosas, obvian reglas gramaticales y sucumben al facilismo tentados por Mr. Google, TikTok o cualquier otro instrumento que aporta la globalización, el Internet de las cosas y la avasallante inteligencia artificial que apenas asoma su nariz y promete todo tipo de sorpresas. Sin ánimo de hacer una irreverencia con su figura, está tan presente lo emocional en la vida encarnada de los seres humanos que hasta el paradigma del amor dentro del mundo occidental, que fue nuestro Señor Jesucristo, dio muestras emocionales cuando expulsó a los mercaderes del templo en una acción conjunta de cuerpo y verbo.
Con la intención de comprender mejor el objetivo de esta producción intelectual o inquietud investigativa, considero pertinente identificar claramente algunos términos que servirán para aproximarnos certeramente a las coordenadas correctas, a fin de que emerja un mejor producto o teleología. Con este objeto nos apoyamos en una fuente escrita, el Diccionario de Educación Panapo, texto que consideramos pertinente para legitimar nuestra aseveración o propuesta, definiendo los siguientes términos. Lengua: sistema de signos verbales, medio mediante el cual se lleva a cabo la intercomunicación de los hombres. Categoría lingüística que engloba un determinado vocabulario, leyes gramaticales, fonéticas y que constituye un conjunto de recursos que se utiliza para la comunicación. Sistema de signos verbales, medio mediante el cual se lleva a cabo la intercomunicación de los hombres. Categoría lingüística que engloba un determinado vocabulario, leyes gramaticales y fonéticas, y que constituye un conjunto de recursos que se utiliza para la comunicación. Sistema o código abstracto de expresión que los hombres utilizan para comunicarse, equivale a idioma. Los animales poseen lenguaje como sistema de comunicación, pero carecen de lengua. La página 115 de ese diccionario. Emoción: alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o dolorosa, acompañada de ciertas alteraciones somáticas, tales como sudoración, taquicardia o disnea, entre otras. Página 50 del referido texto. Razón: facultad de percibir o de determinar relaciones de hecho o de derecho, es decir, necesarias, relaciones de igualdad, de causalidad, etc. Sistema de los principios que constituyen la armazón de esta facultad, principio de identidad o principio de razón suficiente. El poder de razonar, que es el acto propio condicionado por tales principios, lo que explica o da a entender un hecho, principalmente la actividad humana, las razones o los motivos de una decisión. Página 186 del referido texto. Y por último, el término control: actividad consistente en monitorear los resultados de una acción y tomar medidas para hacer las correcciones inmediatas y tomar previsiones para evitar eventos indeseables en el futuro. Acción de verificar si una persona o una cosa cumple ciertas condiciones determinadas. En ese sentido, los exámenes constituyen un mecanismo de control del aprendizaje. Página 31 del referido texto Panapo. Planteadas estas definiciones, corresponde ahora intentar acercarnos a comprender acerca de lo importante que es el control de lo emocional dentro del contexto de la toma de decisiones. Para ello, nos planteamos a la lengua entendida como un sistema o código abstracto de expresión que los humanos utilizan para comunicarse, como un elemento fundamental para auxiliar a la razón en su intención de convertirse en motivo de una decisión. Si se deja que lo temperamental se convierta en el motor decisivo para dar respuesta, actuar o interactuar, el ser humano estará propenso a dejarse llevar por factores que nos alejan del análisis correcto del contexto. En tal sentido, nuestras decisiones deben contar con la presencia destacada de lo racional, para de esta manera intentar optimizar los resultados que de la misma surjan, una vez que los hagamos públicos, entendiendo que somos dueños de lo que callamos y esclavos de lo que decimos. De esta manera se convierte en necesario establecer un equilibrio emocional como punto de partida para desarrollar inteligencia emocional, que Daniel Goleman describe como la capacidad de reconocer sentimientos propios y ajenos,
de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones, y así entender, usar y administrar nuestras propias emociones en forma que reduzca el estrés, ayude a comunicar efectivamente y a sentir empatía con otras personas, superando desafíos y por ende aminorar conflictos, partiendo del control del elemento impulsivo. En nuestro ser, recordemos que el cambio empieza por uno. Por supuesto que para ello debemos conocernos y reconocernos como seres actuantes ante situaciones inmediatas, mediatas y a largo plazo, pero con importancia primordial en las primeras, ya que lo inmediato nos expone a que debido al poco tiempo disponible para el análisis, prepondere en la decisión la presencia de factores subjetivos en detrimento de lo objetivo. Para ello, lo importante no debe ser atropellado por lo urgente. Esto último, lo urgente, por supuesto que requerirá de una adecuada respuesta de acuerdo a su importancia. Por ello, lo racional debería ser lo esencial, mientras que lo emocional debe convertirse en un necesario acompañante para la toma de la decisión, pero colocado en su justo lugar, de acuerdo a su importancia. A fin de intentar graficarlo mejor, permítanme traer el símil de un vehículo automotor en el cual la emoción formaría parte del encendido con el accionar conjunto de batería, cableado, bobina, bujía, distribuidor y condensador, a fin de dar paso o entregar el testigo para accionar al motor, como elemento fundamental de la respuesta centrada en la razón. Es decir, con lo emocional activamos o encendemos nuestro sistema inteligente o capacidad para resolver de la mano de lo racional, convertido en un proceso equilibrado que permite analizar escenarios para la toma de decisiones. Por ello, si controlamos a la alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o dolorosa, representada por lo emotivo, podrán emerger productivamente la facultad de percibir o de determinar relaciones de hecho o de derecho, o lo razonable, con el indiscutible apoyo de la actividad consistente en monitorear los resultados de una acción y tomar medidas para hacer las correcciones inmediatas y tomar decisiones para evitar eventos indeseables, es decir, el control. Por ello, la acción conjunta de razón y control permitirá colocar en su justo lugar a lo emocional, en función de la presencia como auxiliar de la lengua a los efectos de aproximarnos al emerger de decisiones pertinentes para el ser humano, decisiones tomadas centradas en el hoy y el ahora, es decir, desprovistas de la influencia determinante del pasado o la preocupación por el futuro, en virtud de que tanto pasado como futuro se encuentran sumamente impregnados por subjetividades, creencias, pareceres, entre otras cargas emocionales que en gran medida contribuyen a nublar el panorama para tomar la decisión. En conclusión, la lengua, entendida como el sistema de comunicación que nos distingue del resto de los animales, al convertirnos en racionales, cuando emerge como auxiliar de la razón en el control de la emoción, nos debe transformar en seres con asertividad, entendida esta como la habilidad que permite a las personas expresar de manera adecuada, sin hostilidad ni agresividad, sus emociones frente a otra persona. Quienes poseen esta cualidad expresan de manera directa y adecuada sus opiniones y sentimientos, tanto los positivos como los negativos, siendo claros, directos al grano, en forma concreta, correcta, coherente, respetuosa y desprovista de retórica enmascarada e insustancial. Con ese arsenal de herramientas correctamente utilizadas, sin duda considero que instituciones como la Academia de la Lengua deben asumir papel de vanguardia,
abordando con premura espacios como el que brindan las redes sociales, a fin de inundarlas de información clave y atractiva. La intelectualidad debe dejar a un lado el papel de renuente digital para defender al idioma con contenidos atractivos y digeribles que atraiga la atención de la generación digital, preparados para dar respuesta a sus inquietudes, convirtiendo la actual irreverencia, que es una expresión de la emoción, en positiva. Ese es el reto. Gracias por su atención. Cuarto punto. Contestación del trabajo de incorporación a cargo del magíster Elvis